Caroline. No se conecta todavía. Lía. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy. Sí, sí, sí. En pediatría. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mirza. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nieves. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth. Ruth. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Eudicia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Justo a tiempo. Rosa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nayeli. Nayeli. Presente, profesor, buenas tardes. Bien. ¿Alguien que me haya saltado? Nadie, ¿no? Ya. Bien, continuemos entonces. Como les había indicado, en esta oportunidad hablaremos de los medicamentos oncológicos. ¿Ya? Es decir, aquellos medicamentos que van a ser destinados netamente para terapia del cáncer. A ver, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Está mal esto. Es la primera parte. La pregunta ahí. Ya. Entonces, como ya saben bien, y hemos visto el tema de ayer, el cáncer es una enfermedad producto de nuestro propio organismo, debido al desarrollo acelerado e incontrolado de células que antes eran normales y después se volvieron cancerígenas, ¿no? Que mutaron. Entonces, para hablar de medicamentos oncológicos, primero debemos conocer a qué patologías están recetados y cuál es su objetivo de estudio. Es decir, como ustedes saben, hay diferentes tipos de cánceres, diferentes tipos de afectaciones, también de la severidad, pueden ser más leves, moderados o con lo que conocemos como malignos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo en qué zona y en qué estadio esté, la terapia va a ser diferente. Ya. Entonces, como ayer habíamos mencionado, el cáncer son las patologías en las cuales las células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Estas células pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el sistema linfático. A estas células llamamos células cancerosas. Es decir, aquellas células que van a migrar como si fueran semillas, las vamos a llamar células cancerosas. ¿Cómo se llama el proceso de migración de una célula cancerosa por el organismo? Se llama metástasis. ¿Cómo llamamos cuando una célula cancerosa migra y se instala en otro órgano? Bien. A ver, tome nota. A ese proceso se le conoce como metástasis, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchan de un profesional de salud hablar de que el cáncer ha hecho metástasis, significa que un grupo de células de este cáncer se han liberado, han migrado a otro órgano y se han instalado y están infectando otro órgano. Como les decía, eso lo llamamos como metástasis, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer no es solo una enfermedad, sino muchas enfermedades. Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de estos toman el nombre del órgano en de las células en donde empiezan. Como ustedes saben, señoritas, nuestro cuerpo está formado por células. Cada parte, cada rincón de nuestro organismo tiene células. Y cuando un grupo de estas células muta, cambia su material genético, cambia su estructura y desarrolla la enfermedad como conocemos cáncer, generalmente toma el nombre del órgano en el que ha sido colonizado o donde ha empezado la infección, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipos de cánceres conocen? ¿Qué ejemplos de cánceres?
Mándenme los 3 nombres así, random, al azar, lo que se les venga a la cabeza. Profesora, tracto urinario, respiratorio, sanguíneo. A ver, ya. Pero en órganos, Próstata, profesor. ya, cáncer. Muy bien, entonces hablando por órganos, ¿no es cierto? Si hablamos de tracto urinario, posiblemente sería cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué más habían mencionado? Cáncer a los pulmones, profesor. Cáncer al pulmón, al riñón, al páncreas. Prácticamente ninguna parte de nuestro cuerpo se salva. Es cierto que hay zonas que son más probables de presentar cáncer, pero eso no quiere decir que solamente exista ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles serán los cánceres más frecuentes en la población? ¿Cuál creen que es el más común? A ver, en las mujeres, ¿cuál será? ¿Este ya no ve? Sí. Cáncer al ovario, profesor, al útero. Ya, Profesor. más arribita. Cáncer de mama. Ahí está, cáncer de mama, ¿no es cierto? Es el de los más comunes. Y en el varón, cáncer de próstata, ¿no es cierto? Sí, pero como decía, ninguna parte del cuerpo se salva. Hay cáncer, otro que es frecuente también es el cáncer de colon o el cáncer de piel, ¿no? Dependiendo de la actividad que la persona estaba realizando o su calidad de vida que ha desempeñado. Ahora, hay lugares muy pequeños donde también el cáncer puede llegar a presentarse, como son en huesos. Bueno, no se llama cáncer de huesos, sino le llamamos como osteosarcoma. Pero si ustedes buscan imágenes se van a asustar. Les recomiendo que no lo hagan. Ya, entonces, no hay parte del cuerpo que se salve. Cada rincón, cada célula de nuestro organismo es propensa a desarrollar cáncer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema, señoritas? Así no me acuerdo. El otro, el amarillo. Ya. Ya, ninguna. De acuerdo, entonces continuamos. 90 céntimos. ¿No hay nada? No lo he comprado, ¿no? Entonces, estos tipos de cáncer suelen agruparse en categorías más amplias. Las categorías principales son, a ver, tenemos como carcinoma, como sarcoma, como leucemia, como linfoma y como mieloma. Bueno, son una clasificación de diferentes tipos de cáncer según la localidad, ¿ya? Carcinoma podríamos decir cáncer en, ya, perdón el término, pero en carne, vamos a decir, ya, en tejido blando. Un carcinoma es un cáncer en tejido blando, ¿de acuerdo? Sarcoma ya va a ser más profundo, puede ser incluso hasta en hueso. Y es leucemia, si ustedes que conocen, ¿a qué conocemos como leucemia? La leucemia, ¿qué órgano o qué sistema afecta? Señorita, ¿están ahí? ¿Qué dijo, profesor? Ya estaba mencionando los tipos de cánceres. Cada uno, dependiendo a la localidad en la que infectan, puede generalizarse en un grupo. Les decía, la leucemia, ¿a qué órgano afecta? ¿En qué sistema, a qué sistema afecta, mejor dicho? Al linfático, la sangre, profesor. La sangre, ¿no es cierto? Correcto, sangre. Linfoma. El sistema. Ya. Al sistema linfoide. Recuerden que el sistema linfoide está compuesto por la linfa y los ganglios linfáticos. Entonces, cuando un ganglio linfático se vuelve canceroso, llamamos linfoma. Y mieloma ya cuando estamos hablando de la médula ósea roja. ¿Ya? Bueno, son como generalidades nada más. Entonces, ¿cuál es la rama que estudia esta enfermedad? ¿Cómo la llamamos?
es la oncología. Neoplasia es la enfermedad, pero la ciencia que estudia es la oncología, ¿no es cierto? Por eso los médicos son los oncólogos los que se dedican a tratar estas patologías. Entonces, la oncología es la especialidad médica que estudia y trata las neoplasias, tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los malignos, es decir, al cáncer. ¿Ya? Al cáncer. Bueno, entonces hablaremos ahora de los tipos de fármacos oncológicos. Era lo que realmente nos llamaría la atención en esta ocasión. A ver, como ya les había explicado, les estaba comentando, hablar de medicamentos oncológicos es hablar de qué. Hablamos de qué. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué es esa? ¿Qué significa ese símbolo? Peligro, muerte. Ya. Cuando ustedes agarran un frasco de detergente, de un insumo químico, ¿qué significa? Puede causar la muerte, sí, pero tiene otro nombre específico. ¿Qué significa? Yo sé que significa peligro, pero significa que el producto es tóxico, ¿no es cierto? Peligro, tóxico. Entonces, si bien los medicamentos oncológicos sirven para tratar cáncer, siguen siendo sustancias tóxicas, dañinas, que pueden llegar hasta la muerte. Bueno. Entonces, ¿por qué son tan peligrosos estos medicamentos? Por el mecanismo de acción que desempeña y el efecto farmacológico que tiene. A ver, ¿qué habíamos dicho que se encargan de hacer los medicamentos oncológicos? ¿A quiénes atacan? ¿A qué? O entra en nuestro cuerpo y mata todas las células que se encuentren en su camino. No siempre, ¿no? Hay un grupo de células en específico que atacan. ¿Cuáles son? Poquito. ¿Por qué se quedan calvitos los pacientes que reciben esta terapia? ¿Por qué sufren los efectos gástricos o pueden tener esterilidad? ¿Por qué era? Porque ataca ¿Quiénes atacan? a las células. ¿Qué células? A las T4. T4 total. A ver, señorita, ayer hemos hablado de eso, ¿eh? No ha pasado ni 24 horas. ¿A qué células afectan los medicamentos oncológicos? A las células que están en proceso. ¿En qué proceso? Voy a poner música de chicas para que respondan. Señoritas, en proceso de replicación. ¿Qué es la replicación? Eudicia, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? No estás. A ver, Gloria, responde a la pregunta. ¿Qué es la replicación? ¿Qué tenemos por replicación? Hay ¿cómo le dirías? Hay más células que están formándose o algo así. Claro, es la división celular. Ya, si quieres poner los otros términos, es reproducción de células, células que están reproduciendo. Entonces, ya, correcto. Entonces, estos medicamentos van a atacar justamente a las células que estén en replicación, es decir, se estén reproduciendo, ¿no? Tratemos de usar el término replicación, puesto que reproducción no es lo tan apropiado en este tema.
¿Ya? Entonces llamaremos eso como replicación. Entonces, ¿qué es importante en el proceso de replicación? ¿Cuál será lo más importante? El material genético. Como ustedes saben, el ADN se encuentra en el núcleo de todas las células y es el responsable de todas las funciones que realiza esta célula. Entonces, lo primero que se divide es el núcleo, ¿ya? Y dentro del núcleo estamos hablando del ADN de los ácidos nucleicos. Entonces, justamente estos medicamentos quimioterápicos atacan el ácido nucleico, el ADN que de las células que se están reproduciendo. Ya, esto es importante ¿para qué? Para entender el efecto farmacológico de estos medicamentos y para entender también el efecto dañino que pueden tener sobre las personas sanas. A ver, a modo de recordar, ¿cuál es el efecto adverso de los medicamentos oncológicos en personas sanas? Y hasta acá. Esto bien, creo. Sí. O sea, ¿Les da cáncer, profesor? Correcto. Sufren el riesgo de contraer cáncer. ¿Por qué? Porque estos medicamentos oncológicos dañan el núcleo, dañan el ADN de cualquier célula que encuentren en su camino. Si dañamos el ADN, pues vamos a causar una célula cancerígena. Vamos a formar una célula cancerígena. Bien, de acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? esto no me has dictado. ¿No es cierto? ¿Pero está en orden? ¿Por fecha? Pero sí ya lo has ordenado, ¿no? Sí, no lo tengo ya. Es otro de una vez. Es ordenado, pero Pregunta, ¿Sabes qué? Lo voy a doblar. ¿han modificado las Bien. recetas de repente de algunos productos? las células de división rápida son particularmente sensibles a los agentes genotípicos porque estas están sintetizando ADN nuevo respectivamente. Si el ADN ha sido dañado, ostensiblemente la célula pasa por apoptosis o el suicidio celular. Ya. Entonces acá nos está repitiendo o nos está recordando lo que hemos visto en antes, que los medicamentos oncológicos tienen principal preferencia a aquellas células que se están dividiendo. ¿Por qué? Porque tienen doble material genético. ¿Ya? Doble material genético. Lo que los hace más susceptibles. Entonces, cuando un medicamento oncológico entra en una célula que se está reproduciendo, mata, destruye ese ADN. Y si un ADN es como si estaríamos destruyendo el corazón de esa célula. Sin el ADN, esa célula simplemente muere. ¿Ya? Así es como ejercen su efecto los medicamentos oncológicos. Los tratamientos quimioterápicos genotóxicos, es decir, que destruyen el ADN, incluyen los grupos que ayer habíamos mencionado: agentes alquilantes, agentes intercalantes y inhibidores de enzimas. ¿De acuerdo? La meta de un tratamiento con cualquiera de los agentes genotóxicos es la inducción del daño al ADN de estas células cancerosas. Si este daño es suficientemente severo, inducirá que las células pasen por la apoptosis, que equivale al suicidio celular. Bueno, el término apoptosis significa suicidio celular, así es, para que lo tengan en cuenta solamente. ¿Ya? Correcto, entonces, como estamos viendo, el tratamiento genotóxico es destruir el ADN o dañar el ADN para que la célula se autoelimine. Fármacos antimetabolitos. Ya empezaremos a entrar en detalle sobre cada grupo farmacológico. El término metabolito se refiere a las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestros cuerpos. Metabolito es un término general para los compuestos orgánicos que están siendo sintetizados, reciclados o desechos de las células. Ya, muy interesante hablar de este tema. Cuando hablamos de metabolito, generalmente hablamos de algo, un desecho. Por ejemplo, si nosotros hemos consumido algún alimento tipo carne, tipo grasa, tipo carbohidrato, después que ha sido digerido y absorbido por el cuerpo, cuando ese medicamento es utilizado por las células, sale como desecho. A ese desecho nosotros llamamos metabolito. ¿Ya? Ese desecho llamamos metabolito. Ahora, es interesante hablar del metabolito porque tenemos metabolitos derivados de productos naturales y metabolitos derivados de productos químicos. ¿Ya? Generalmente nuestro sistema inmune es el encargado de destruir estos metabolitos. Los atrapa y los destruye. O también lo puede hacer el hígado.
Cuando hablamos de metabolitos naturales, es decir, productos naturales, orgánicos, es decir, vegetales, minerales, bueno, aquello que sea de origen natural, no hay mayor problema. Estos metabolitos son destruidos y eliminados por el cuerpo. El problema va con los metabolitos que son de origen químico. Por ejemplo, derivados de medicamentos, de comida con ¿cómo se llama? Comida con conservantes o cualquier sustancia tóxica o veneno que entre al cuerpo. Estos metabolitos tóxicos o de origen químico no son fácilmente destruidos por el sistema inmune, ¿ya? Y en personas sanas pueden inducir al cáncer. En personas sanas pueden inducir al cáncer. Por eso es muy importante, cuando alguna vez les comenté acerca de los antioxidantes, no sé si recuerdan los antioxidantes. ¿Por qué son tan importantes en nuestra salud o en nuestra dieta? ¿Qué propiedades tienen los antioxidantes, señoritas? A ver, ¿qué conocen del tema? 4.50, Marito. ¿Para qué sirven los antioxidantes? ¿Qué les mencionan en la publicidad, en la televisión, en la propaganda? ¿Para qué nos sirven los antioxidantes? A ver, ¿alguien? Nieves, ¿me escuchas? Nieves, Nayeli. Pues, profesor, disculpe, me llamo Creono. No, Nieves se dije, no Lía. Nieve. Le escucho, profesor. Sirve para eliminar radicales libres, Ya, muy que bien. son como sustancias químicas. Ya, sí, muy bien. ¿Ya? Lo que hacen los antioxidantes es justamente eso, eliminar radicales libres. Y los metabolitos son radicales libres. ¿Puesto que? Porque estos radicales libres o metabolitos pueden generar cáncer. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, ¿no es cierto? Algunos venenos también son útiles. Es por eso que ciertos metabolitos se utilizan para terapia de cáncer. Ciertos metabolitos. Pero en general, cuando consumimos algún tipo de alimento o sustancia química, estos metabolitos se liberan siempre. Y nuestro sistema inmune es el encargado de eliminar. Si no puede eliminarlo, somos propensos a recibir a padecer de cáncer. ¿Ya? Otra sustancia, como les decía, que se complementa a la destrucción de los metabolitos o radicales libres son los antioxidantes. Así que como estamos a temprana edad, yo les sugiero que desde ahora empiecen a tomar antioxidantes. Antioxidantes naturales, ojo, ¿ah? Como son la chicha morada, bueno, todo lo que tenga, que sea derivado de un fruto morado. ¿Ya? Eso tiene bastantes antioxidantes. Continuamos. Los antimetabolitos son similares estructuralmente a los metabolitos, pero no pueden ser usados por el cuerpo de una manera productiva. La presencia de antimetabolitos previene a las células de realizar sus funciones vitales y las células son entonces incapaces de sobrevivir y crecer y sobrevivir, como hemos visto, ¿no es cierto? Lo que hacen estas sustancias, como podríamos decir como venenos, ingresan a la célula, la dañan el ADN y inducen a que la célula se elimine. Varios de los antimetabolitos usados en la terapia del cáncer interfieren con la producción de ácidos nucleicos, ARN, ADN. Si ADN no puede ser producido, sin ADN las células no pueden replicarse y mueren. Otro tipo de medicamentos oncológicos son los inhibidores del uso. Estos fármacos no alteran la estructura ni la función del ADN. Estos agentes interfieren con el mecanismo de la división celular. Los agentes inhibidores del uso funcionan de una manera dependiente del ciclo celular, parando la división durante la mitosis temprana. Entonces, esta es otra forma de controlar el cáncer. ¿Ya? Con el cáncer. Como estamos viendo, las células de cáncer son células que están dividiéndose constantemente. Se están multiplicando. Entonces, al nosotros inhibir la multiplicación, ¿qué conlleva? ¿Qué conseguimos? Inhibiendo o parando la replicación celular. ¿Qué pasará con ese tumor? 4 es, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con un tumor que deja de replicarse? Que sus células al interior ya no se dividen. ¿Cuál será el cambio más importante?
Podríamos ver que sí. A la hora que sales, a la hora que sales te puedes dar una vueltita por si acaso. A ver, señoritas. Ya. Con confianza, con confianza. Ya estamos sin supervisión. A ver. No, pero como ves que no está. No me voy a inventar preciso. Si nosotros dejamos, no hacemos que una célula se replique, detenemos su crecimiento. Es decir, el tumor va a dejar de crecer. Se va a mantener de un solo tamaño, lo cual facilita su autotratamiento hasta su extirpación. ¿Ya? La mayoría de los inhibidores del uso afectan ambas las afectan a todas las células, incluidas las cancerosas, ¿no? Y también puede presentarse efectos no deseados. Fármacos usados en quimioterapia. Otro medicamento conocido es el cisplatino, el paraplatino o carboplatino. Agente alquilante basado en uso de platino, usado en quimioterapia para tratar de diferentes tipos de cánceres. Como efectos adversos va a presentar disminución del conteo de las células blancas, con riesgo aumentado de la infección, disminución en el conteo de plaquetas con un riesgo aumentado de sangramiento, cabello frágil, función alterada de los riñones, así puede producir nefropatía. ¿Ya? Farmacodinamia se une a las células a las moléculas del ADN, produciendo uniones de tipo alquilante, responsables de la formación de puentes inter o intracadenarios, de tal manera que impiden la separación del ADN y en consecuencia su replicación. Este medicamento se administra por vía endovenosa. Su vía media es de 37 minutos, mientras que su otro homónimo, que es el fármaco beta, no produce modificaciones con el aumento de la dosis. Además, este medicamento no se acumula en el organismo, incluso con administraciones repetidas diarias. A las 24 horas su administración se encuentra en cantidades mínimas. Y como este medicamento se elimina por la orina, hace que sea fácilmente eliminado y se le puede administrar varias dosis al paciente. El más conocido es el cisplatino. Este es un medicamento que más se utiliza en la terapia de pacientes oncológicos. También es un agente alquilante utilizada para tratar diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Como efectos adversos también va a presentar los similares al de su otro homónimo, que es el paraplatino. Pueden causar daño al riñón, niveles disminuidos de calcio, magnesio y potasio en sangre, náuseas y vómitos, cambios del gusto, incluyendo sabores metálicos en los alimentos. Puede presentarse sensación nerviosa en las manos y o pies. Además que disminuye los glóbulos rojos de la sangre, es decir, puede llegar a producir anemia. Su farmacocinética tiene rápida disminución de los niveles plasmáticos y una elevada concentración en los tejidos, donde ha demostrado más efectivo terapéuticamente. Entonces, este medicamento es más útil en cánceres de tejido blando, ¿ya? La eliminación urinaria de la droga es lenta, con solo el 30 al 45% de la radioactividad excretada durante los primeros 5 días. ¿En dónde? No se ha encontrado radioactividad medible en las heces. No supera la barrera hematoencefálica. Algo importante mencionar, ¿no es cierto? Este también es de los medicamentos que pueden causar daño por más que se encuentren en el frasco, ¿ya? Su manipulación va a requerir siempre de guantes especiales, que son guantes de nitrilo, y un mandilón o mascarilla. Farmacodinamia. ¿Qué es lo que hace este medicamento en el organismo? Como hemos visto, va a disminuir la actividad del ADN en las células y también disminuye la producción de ARN y proteínas. La administración se realiza diluyéndolo en 500 mililitros de solución con glucosilada, es decir, en solución de dextrosa, calculando que su perfusión total se realice en 1 hora. Durante las 12 horas siguientes debe mantenerse una poshidratación con 3 a 4 litros en solución glucosilada. Se realiza un control horario de la diuresis y si es inferior a los 200 mililitros por hora, se aplica furosemida intravenosa. Es decir, una vez que el paciente ha recibido este tratamiento, lo importante es eliminarlo del organismo, es decir, sacarlo totalmente. ¿Y con qué hacemos esto? Con la ayuda de un diurético, ¿ya? Entonces estamos viendo que el diurético usado acá es la furosemida. Edgar ha creado otra cuenta, Charmely. ¿Es de Encaracina?
ciclofosfamida. Este es otro medicamento también de la familia de los alquilantes. No lo he buscado. Ya, comparte, como hemos visto, el mismo efecto que los otros medicamentos, tanto como efectos adversos, farmacodinamia, farmacocinética. No, no es por nada, pero no sé, no me parece. Ya, pero si Estamos usted para está poder corregir. Claro, pero sí, Neri, se les decía así ¿Cómo? y no hacían caso. Como efectos adversos, ¿qué podemos presentar? ¿Ya? Los mismos que los otros. Porque yo llegué, No me parece. Alopecia, No sé, que es la no sé pérdida de si cabello, tenga, náuseas, vómitos, un poco de diarrea, criterio en ese sentido. depresión en el conteo de las células sanguíneas, Que está usted aquí es para corregir pérdida del los apetito, errores, irritación oportunos. urinaria de la vejiga En urinaria, cuanto tos, desobedezcamos, es fiebre, muy distinto. dolor de hecho, yo no espalda, lo corregí. úlceras de la piel y boca. pero al inicio se les ¿Ya? decía, señor. Yo al menos No les somos, decía, usted es les decía. perfecta, no, nadie es perfecto, nadie. Neri. Sí, Pero es que no, yo menos quisiera equivocarme, Dame el lápiz. ninguno de mis compañeros quisieran equivocarse. Claro, Que lamentablemente sin querer se da, digamos, los casos. Y que estemos informando todo eso no es justo, pudiendo arreglar. Ahora voy a tener que arreglar, imagínense que, ¿saben qué? Esto no está bien. no, ya está bien, señor Neri, pero al inicio se les decía. Entonces Pero ustedes se van a seguir, no van a seguir dándose, esto es sin querer. No lo revisó de repente, bueno. Entonces si usted lo iba a corregir, entonces está bien, no, yo lo voy a hacer. Con respecto a la Porque usted farmacocinética, me dice, bueno, es un medicamento después de también por noche vía me oral. dijo, mire, yo Me vivo voy con poniendo mi venosa. Donde el medicamento, después de haberse absorbido o distribuido, Neri, es que usted me dice de no saber de uno de sus también compañeros. puede producir efectos adversos, ¿no? Sí, claro, porque yo digo, La dosis suficiente para tratar la leucemia, pero no está bien. entonces, en dosis suficientes este medicamento también está indicado en leucemia, ¿ya? Y además que pasa a la barrera hematocefálica. Puede pasar a leche materna, en líquido amniótico alcanza 25% de concentración plasmática. El fármaco se une solo en una pequeña porción a la proteína de plasma. Aproximadamente el 15% de la dosis se elimina como fármaco sin alterar la orina. Farmacodinamia. La ciclofosfamida necesita ser activado por el sistema de enzimas microsomales hepáticas. Al reaccionar con el ADN, los agentes alquilantes forman puentes que pueden impedir la duplicación del mismo, es decir, provocan la célula de la célula. Pero creo que también es para corregirme. Si alguien me dice, sabes que te equivocaste en este, está bien, perfecto, yo lo haré, lo arreglaré. Pero tantas veces vengo de mi casa a arreglarlo. Claro, señor Neri, yo cuántas veces no le enviaba a su WhatsApp personal, yo ni siquiera publicaba en el grupo. Sí, es que pienso Ve. que sí debe ser. No, Pero no, así no. lo hacía y no A ver, señoritas, a ver. entonces a mí también Como estamos observando, y me han obligado. los medicamentos oncológicos son un grupo bastante amplio, Entonces, no. ¿ya? De nombres bastante raros también, curiosos. Exigido, también exigido de compañeros. Las recomendaciones que tenemos que hacer, el conocimiento que tenemos que tener de estos medicamentos, Yo sé dónde viene. más que nada sirve para ayudar al paciente con sus, Ya. Sin embargo, con pienso que yo si pueda ser podemos llevadera la hacerlo, enfermedad. Lo más ¿Ya? que sea posible. Y Tal vez va a ser muy, les va a resultar tedioso el hecho de que estemos redundando casi en los efectos adversos y las características de cada medicamento. ¿Ya? Entonces, la forma de que en tratar este tema va a ser Por eso más que nada el efecto, yo dije, bueno, el efecto que tenga en el organismo. está buscando todo. Bien. Ahí, ¿Ya? A ver, un ratito. 203. Biopsia significa, vamos, se saca un pedacito de ese tumor, se lleva al laboratorio y ya se analiza, ¿ya? Esa es una biopsia. Se saca un pedacito de ese tumor, se saca y se analiza. Te la sacan de la persona en vivo, se la saca la biopsia. Por eso es que van a haber biopsias de estómago, biopsias de colon, etcétera. Cuando una vez que llevan al laboratorio, van a determinar, van a decir si ese pedazo de carne que han retirado es simplemente una cicatriz, una costra, puede ser como una carne viciosa, o si realmente es un cáncer, o sea, si la célula se está replicando. Ahora, si es simplemente una verruguita o una ampolla, no va a pasar nada, ¿sí o no? Va a estar ahí y así no hace mayor problema. El problema es cuando el médico, o el patólogo en este caso, determina que sí es una célula cancerosa. Su compañera Neri me ha dicho que no le parece que Si es una célula cancerosa y esta no se trata, ¿qué como puede ella está pasar? dando de alta, me ¿Qué parece pasará? que le va a ayudar a su compañero. A ver, ustedes mismos respóndenme. No, yo le puedo tomar fotos. A ver, Rosemary, respóndeme. Rosa, respóndeme. ¿Qué pasa si dejamos en el cuerpo una célula cancerosa? Yo digo eso, pero
yo no sé quién para decirle pues, que Avanza, no. profesor. No, claro. Va a empezar a pero- crecer, ¿no es cierto? Sí, ese es mi Va a empezar a mi crecer. parecer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si ese tumor No quiero ganar no esto. es canceroso, simplemente va a Y quedar como le digo, para así, causar en incomodidad. esto igual se encuentra error. Una incomodidad. Una y En otra. Ahora algunas oportunidades puede se crecer, me pero no demora se un va a montón. diseminar, no va a ser No metástasis, cuadra nada. igual. Bueno, tampoco Ahora, podría dejarlo así el porque problema le es tiene que esa- dar de ese alta y tumor que es hacer un canceroso. monto, ¿no? Si es canceroso el tumor, eso sí es peligroso, porque va a crecer, se va a desarrollar, puede generar metástasis, Con el lado. y como ustedes saben, puede generar hasta la muerte del paciente. Ahí ya no estoy. ¿De acuerdo? ¿Respondí a tu pregunta, Rosa? ¿Ya lo has sumado? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Si no quieres sacar, yo lo saco por. Es que quiero encontrar más máscaras. Bien, señoritas. Entonces, Eso que yo recuerden que los cánceres, bueno, nadie está libre de esta enfermedad, aunque siempre hay un factor genético, pero más importante en estos tiempos es el factor ambiental. ¿Ya? Como ustedes saben, ahora en nuestro medio, todo puede causar cáncer. Todo. La comida, la bebida, el ambiente, el uso de productos químicos, todo. Pues la única recomendación que les puedo dar es que traten de llevar una vida saludable y siempre tomando sus antioxidantes. ¿Ya? Sus antioxidantes. ¿Para qué? Para prevenir justamente lo que hemos visto, los radicales libres. Bien, señoritas. ¿Alguna pregunta más antes de dar por concluida la clase de hoy? alumnos preguntonas. Sí, tengo preguntas, ¿no? Y algunos que no. Algunos también no preguntan. Ya, ninguna, ¿no? Bien, de acuerdo. Entonces, atentas a su nombre, por favor, señoritas. Vamos a ver. Ah, se conectó su compañera al final. Gloria, Presente, profe. Caroline. Presente, profesor. Ya. Lía, Presente, profesor. Nancy. Presente, profesor. Buenas noches. Nancy. Lía. Lía sí dije, ¿no? Mirza, perdón, Mirza. Presente, profesor. Nieves. Presente, profesor. Ya. Ruth Brisaida. Presente, profesor. Ya. Rosa. Presente, profesor. Nayeli. Profesor, se pasó mi nombre. Eudicia. Ya, Eudicia, acá ya te consideré. Ya. Listo, señoritas. Creo que están todas. Ay, de acuerdo. Bien. Creo que será todo por la clase de hoy. Por favor, mañana no se olviden de ayudarme el día domingo, 6 de la mañana. Uno, con un después examen de la rapidito nomás para llamar lista, ¿ya? Ay, a ver acá. No, para que pedir ese favor. Nada, siempre. No cuadra. Y ya está. ¿Usted estaba el día de ayer en la clase? Es que les comenté a tus compañeras que tienen que mencionar tengo Te clavo. el almacén. Me está pidiendo su apoyo para recuperar el día domingo a las 6 de la mañana. Pero, como decía, se debe comentar, hoy estamos acabando los temas de la clase. Solamente es para llamar lista nada más. Estaremos conectados media horita, hablaré un poco más de lo que es leucemia. Y solamente para esto nada más. Él me estaba pidiendo el favor. La cabeza, doctora, como no hubiera tomado. Puede hablar. Todavía. Todavía no. Como miedo. Pero no he tomado, Bueno, quería. Pero como hoy día me tocaba. bien, señoritas, gracias por su atención el día de hoy. Ya nos estamos viendo el domingo. Buenas noches. Gracias por su atención. Yo, no, no, pues,